Exploremos. Hoy, el infierno en la Biblia. Algunos creen que Hitler estaba poseído por el diablo. ¿Cómo podría un ser humano normal someter a miles de sus hermanos humanos al sufrimiento de los campos de concentración y a las cámaras de gas? Al menos los fuegos que cremaban los cuerpos de las víctimas no duraban para siempre. Se apagaron hace mucho, gracias a Dios. Ahora imaginen el temor si fueran uno de esos seres hambrientos. Es lógico que mucha gente haya escapado del cristianismo y del Dios cristiano al enterarse del sufrimiento eterno en los fuegos del infierno. Eso ni siquiera es justicia. Cada enseñanza que Dios nos dio llega como una carta de amor de su corazón a nosotros. Cada enseñanza nos dice algo sobre Dios. Explica quién es Él mismo y cómo es. Dios es amor, por eso no hay tormento eterno, no es el Dios del temor y el tormento, es el de la fe y la felicidad. Acompáñennos a ver qué dice Dios realmente en la Biblia sobre el infierno. Cristiana, ¿cuál fue la mentira original del diablo? Todos conocemos la historia del jardín del Edén, de cómo la serpiente le dijo a Eva cuando estaba tratando de convencerla de que tomara la fruta, le dijo: no moriréis. Era lo opuesto de lo que Dios le había dicho a Eva. Dios dijo que no iba a morir. El diablo... Dijo... No, Dios dijo que iba a morir. Moriréis. Sí, Lo no. siento, sí. El diablo vino y dijo que no iba a morir. Que no iba a morir, sí. Murray, ¿cómo afectó eso la historia posterior? Lo vemos como la base de muchas religiones que la humanidad creó desde ese momento. Fueron los filósofos griegos, Platón sobre todo, los que crearon un marco filosófico de dualismo que funcionó como unos lentes nuevos para que la gente leyera las escrituras. Instalaron ese dualismo y vieron el bien y el mal, el espíritu, la carne, el hombre y la mujer. Y el segundo término de cada par se consideraba malo. Entonces la carne era mala, la mujer era mala y el mal era malo. Y este es el marco filosófico de la desigualdad entre los géneros. Es el marco filosófico del alma inmortal, porque el espíritu vivía por siempre. Y si lográbamos liberar a ese espíritu inmortal, enseñaban los griegos, esta alma inmortal podía ir a estar con Dios por siempre y disfrutar la dicha y la felicidad. Alan, ¿puedes explicarnos qué es esta enseñanza sobre el alma inmortal? Creo que debemos entender que hay al menos dos mundos, el mortal y el inmortal. La palabra mortal significa sujeto a la muerte. Inmortal significa no sujeto a la muerte, eterno, imperecedero. Y la Biblia dice claramente que el hombre es mortal. De hecho, en la primera a Timoteo, capítulo 6, dice que solo Dios tiene inmortalidad. Y si solo Dios tiene inmortalidad, entonces nadie más la tiene. El hombre es mortal y no recibe la inmortalidad. Este me parece un punto importante. Que el hombre no reciba inmortalidad hasta que Jesús regrese. En la primera Corintios 15, versículo 53 dice: y esto mortal se vista de inmortalidad. No nos volvemos inmortales hasta el regreso de Jesús. Entonces no es un regalo nacer. Por supuesto que no. Es un regalo cuando Jesús regresa. Exacto, Muy exacto. Murray, volvamos a lo que decía sobre los griegos, porque me parece que esto es muy crucial para nuestra comprensión actual en el mundo occidental, particularmente porque influyó al resto del mundo. Claro. Entonces tú decías que Platón enseñó que el alma era inmortal. Sí. Que es en realidad, como Cristiana nos estaba diciendo, originalmente la mentira del diablo. Dijo que no moriría cuando murió. Sí. Si tienes un alma inmortal, entonces la muerte no es la muerte. La muerte es solo una entrada a una vida de sufrimiento si no tienes una relación con Dios. Y esta idea es horrenda, que Dios castigaría a la gente por siempre, para siempre y para siempre. No entiendo cómo puede sostener un Dios de amor y esta idea platónica del alma inmortal al mismo tiempo. Y me parece muy interesante algo de la historia que Cristiana contó del libro del Génesis.
Cuando Adán y Eva pecaron, Dios envió ángeles para proteger el árbol de la vida con el propósito de que no comieran y vivieran por siempre. Dios no quería que los hombres a esa altura fueran inmortales. Y Él lo evitó haciendo que no comieran del árbol de la vida. Me recuerda, Cristiana, ese texto. ¿Está en Romanos el que dice que la paga del pecado Romanos es...? 6:23. Es la muerte, la paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios es la vida eterna, es la vida eterna es una dádiva. No es algo que ya tengamos. Bueno, si crees en la teoría de la inmortalidad, la paga del pecado es seguir viviendo, ¿no? Es una vida de perpetuarse. sufrimiento. Sí. Sigues viviendo una vida de sufrimiento. Puede ser para expiar tu pecado, sumando a la cruz y pagando por tus pecados con tu propio sufrimiento. O haciendo que alguien sume a los méritos de Jesús, haciendo que se realicen algunas cosas en la tierra a través de tu familia y la iglesia quizás, para que todo ese mérito se acredite a tu cuenta y tú puedas ser libre de tu sufrimiento. La enseñanza que yo podría casi decir que es común a todas las falsas religiones es que después de la muerte hay alguna forma de vida. Puede ser por reencarnación o por lo que sea. Puede ser pasando por una serie de etapas para alcanzar el cielo al final. Invadió todas las demás religiones la idea de que la muerte no es el final. Pensemos en los antiguos egipcios y en el gran drama que tenían con la muerte para preservar el espíritu del faraón. Y poco a poco eso llegó a la iglesia cristiana. Se adoptó a comienzos de la iglesia medieval y desde entonces se convirtió en una formidable caricatura del carácter de Dios porque da una imagen que es muy falsa de él. Sí. En esencia lo que hace Jeff es hacer de la muerte una amiga. La Biblia dice que la muerte es el enemigo. Si la muerte me conduce a la eternidad, tráela. Pero la Biblia tiene otra visión. La Biblia nos ve como una unidad holística. La Biblia habla de la muerte como de un enemigo, el último enemigo que Dios va a destruir. Cristiana, ¿cómo entra todo esto en esta gran historia épica de la que estuvimos hablando? Sí. Porque que el diablo está interesado en enseñarnos que no mueres si en realidad mueres. ¿Qué interés tiene en enseñarnos eso? ¿Por qué lo haría? Sí, en realidad el diablo quiere destruir nuestra percepción de quién es Dios. No quiere que sepamos que Dios en realidad tiene un plan distinto, que Dios tiene un plan distinto sobre el concepto de la muerte. Y quiere que creamos que vamos o bien a sufrir constantemente o bien a tener una vida mejor que podríamos alcanzar. Es una difamación sobre la naturaleza de Dios. Si Dios es un ser vengativo que aviva el infierno porque insultamos y maldijimos la última vez que avivó el infierno con fuego, y eso continúa por miles y miles y miles y cientos de millones de años, ¿qué dice eso de Dios? Es un ser del que escaparíamos, Alan, ¿no? Creo que la enseñanza que volvió atea a más gente es la enseñanza del infierno que arde eternamente. Sí. Porque da una imagen muy falsa del Dios de amor, que Dios realmente es, sí. Todo este concepto de vivir por siempre en un estado de vida distinto es... Él no tiene poder, no decide nada. Nosotros continuamos viviendo en un estado distinto de existencia, en cierto sentido. También hace ver pequeño a Jesús, Jeff, porque con el concepto del alma inmortal, lo mejor que Jesús puede hacer en la cruz es ganar el derecho a de alguna manera aislar el pecado y dejarlo en cuarentena en el infierno. Pero si quitas la idea griega del alma inmortal, entonces la cruz permite a Dios poner fin para siempre al pecado. Hace de la cruz el centro, el clímax de la actividad de Dios con nosotros. Si no, parece que Dios es impotente ante este asunto. Tiene que aislar el pecado y ponerlo en cuarentena. Y además difama la razón de la venida de Jesús. Pero, perdón, ¿la Biblia no habla acerca del fuego eterno?
Sin duda es cierto, Jeff, que hay textos en las Escrituras que hablan sobre el fuego eterno. Estoy pensando en el texto del Apocalipsis 14, cuando se habla de los mensajes de los tres ángeles. El mensaje del tercer ángel es quizás la advertencia más solemne de toda la Biblia. La manera en que está expresado en el Apocalipsis capítulo 14, cuando dice, si alguno adora a la bestia, beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Está la palabra tormento y el humo que sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen. Sin duda hay textos que hablan del fuego insaciable. Un fuego eterno, un castigo eterno, un tormento constante que será por los siglos de los siglos. Hay textos en la Biblia que parecen enseñar eso, pero cuando vemos lo que la Biblia dice y lo contextualizamos y nos aseguramos de interpretar las palabras correctamente, esos versículos no contradicen la imagen de que Dios no es un Dios de castigo eterno. La frase por los siglos de los siglos. La Biblia dice que los fuegos de Sodoma y Gomorra arderán por los siglos de los siglos. Esos fuegos están en silencio, apagados desde hace Sí. ya mucho tiempo. Sí. La Biblia dice que los transgresores serán todos destruidos. No puedo encender un fuego con algo destruido. Ya no existe nada. Entonces, no está claro que la frase por los siglos de los siglos signifique castigo eterno. El castigo es eterno porque la decisión es definitiva y es eterno en sus consecuencias, pero no es eterno en sufrimiento, ¿no? Me parece que aquí hay un buen ejemplo de cómo analizar las palabras por los siglos de los siglos, cómo lo entendía el pueblo hebreo, porque la palabra para siempre para nosotros implica la idea de una vida eterna que sigue por toda la eternidad. Pero para los hebreos, para siempre significaba en tanto las circunstancias duraran. Por eso leemos en Jonás capítulo 2 que Jonás estuvo en el vientre del pez para siempre. Sin duda le pareció una eternidad estar dentro del vientre de un pez con la cabeza llena de algas marinas. Pero decía para siempre. En el libro del Éxodo habla de un siervo que servirá a su amo para siempre. Es evidente que cuando le llegue la muerte no continuará sirviendo a su amo. Porque para siempre significaba en tanto las circunstancias duraran. Eso duraba el fuego. Por lo tanto, cuando lo aplicamos a los fuegos del tormento, que suben por los siglos de los siglos, significa en tanto la vida dure, los fuegos continuarán ardiendo, pero cuando todo esté quemado, los fuegos se apagarán. Como dijo Murray, quedarán reducidos a cenizas, como lo fueron Sodoma y Gomorra, aunque sufrieron la venganza del fuego eterno. Pero no arden aún hoy. Como dijo Incluso Murray. Salomón dice en el primer libro de Crónicas que será el rey de Israel perpetuamente. Obviamente sabemos que no siguió siendo el rey perpetuamente. Sí. No siguió viviendo. Así que es hasta que el tiempo de la vida de la persona Exacto. termine. Y la idea del fuego eterno del que habla la Biblia dice que sufrirán la venganza del fuego eterno. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que Jerusalén sufrió un fuego que no se apagó. Pero Ujú. Jerusalén no está ardiendo hoy en día. El fuego eterno es un fuego que no puede apagarse con métodos comunes. No es un fuego que nunca será apagado o aplacado. Creo que si bien hay textos que parecen contradecir esta enseñanza, cuando se los analiza a la luz de toda la idea de la Biblia es consistente en lo que enseña. Dios es un Dios de amor y no quemará a los pecadores por siempre. Porque la cosa es que si uno está aferrado a la idea del alma inmortal, cree que al morir continúa viviendo, pero en algún otro lugar. Ujú. Dependiendo de qué religión tengas, dependerá del nombre que le des. Pero si crees eso, estás atravesado por esa teoría. Y necesitas tener un lugar al que vayan los malvados. ¿No es así? Sí, sí son inmortales. Si son inmortales. Sí. Recuerdo cuando era niña, yo crecí en un país asiático. Había muchas creencias distintas de la cultura de distintas provincias.
y cuando alguien moría teníamos que enterrarlo enseguida. Porque de lo contrario su espíritu iba a salir volando y no iba a saber dónde ir. O si había una venganza que debía ser pagada por la muerte de alguien, ese espíritu continuaría viviendo y sufriendo, atormentado, en un estado de inseguridad hasta que se pagara el castigo por la venganza. Eso da mucho miedo. Miedo pensarlo. Si mueres, no sabes a dónde irás hasta que algo se pague o haya sido pagado por tu muerte. Recuerdo que hablé con una dama hace algunos años. Estaba en una religión y le dije que me encantaba conocer a alguien que amaba a Dios. ¿Y saben lo que me dijo? Yo no amo a Dios, yo le temo. Y claro, entendí lo que quería decir cuando entendí la religión en la que creía. Como tú decías antes, Alan, es terrible que el diablo solo haya traído al mundo esta atroz enseñanza que es una mentira, que nos recordó cristiana, porque además lo tergiversa todo y difama el carácter de Dios. El carácter de Dios. Ahora, a veces, cristiana, la gente dice, o me dijo a mí, pero tú no crees en el infierno. ¿Qué le dirías a la gente que dice eso? Bueno, el infierno es bíblico y Jesús dice bueno, en realidad voy a leer de Mateo 5:22. Lo dice él mismo. Como soy cristiana, me remito a las escrituras todo el tiempo, pero él dice pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Lo dijo Jesús. Y esta es solo una de las muchas referencias que hace de que el fuego infernal existe. Sí. Murray, categóricamente afirmamos que creemos en el infierno. Sí. Pero creemos en un infierno más caluroso que el de la creencia popular, Alan. Sí. Sí, es cierto, en cierto sentido, sí. Pero terminará en un abrir y cerrar de Ajá. ojos. Será Exacto, maravilloso. Sí. Sí. Eso marca la diferencia. La Biblia ve el infierno como el castigo que Jesús tomó por cada uno de nosotros. Y tomó ese castigo de la muerte segunda para que nosotros no tuviéramos que experimentarlo. Pero todos los que creen en Él, todos los que aceptaron que Él vino a dar vida y darla en abundancia, no necesitan experimentar el infierno. El infierno se reserva para el momento en el que Dios tenga que destruir el pecado. Cuando el pecado esté tan maduro que se llegue al punto de que el mal intente matar al mal, y solo entonces Dios podrá poner fin a todo, porque todos habrán confesado que Él es justo, recto y verdadero. Y cuando todos valoren eso, habrá un corto periodo de infierno, y al infierno le sigue algo absolutamente maravilloso. Sí. Cristiana, quiero volver a ti y preguntarte, ¿qué dice la Biblia que eventualmente le sucederá al infierno? Sí, es una muy buena pregunta porque mucha gente se pregunta eso. ¿Cuándo ocurrirá realmente el infierno? Y si vamos al libro del Apocalipsis, leemos que el infierno ocurrirá después de la segunda venida de Jesús. El infierno ocurre luego de que alguien muere. Y quizás sea mejor que lea esto. Apocalipsis 20, versículos... Sí, versículos 14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la segunda muerte, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Está implícito aquí que si alguien no se encuentra en este libro de la vida, será quemado en el infierno. Murray, cuando habla aquí de la muerte segunda, Sí. ¿qué nos quiere decir? Si hay una segunda muerte, tiene que haber una primera. ¿Y cuál es la diferencia? A la primera muerte, la Biblia la compara con estar dormido 100 veces en las Escrituras. La segunda muerte es esta eterna separación de un Dios de amor. Dios nos ama tanto que nos da lo que elegimos. Y hay gente que tristemente elegiría esta segunda muerte y será destruida con la tumba, como dijiste tú antes. La muerte y el infierno y la tumba y el pecado y los que elijan amar el pecado más que a Dios
los que rechacen lo que Jesús hizo por ellos, los que desdeñen la cruz y su misericordia, están en este periodo de tiempo que la Biblia llama muerte segunda. Entonces, la primera muerte todos la sufriremos y Jesús no llega pronto. Ujú. Lo que dice es que la Biblia enseña es que cuando tenga lugar la segunda muerte, todo el pecado, todo lo que genera sufrimiento será finalmente destruido. Y ese es el infierno de la Biblia. Ujú. Ujú. Creo que lo interesante al leer el Apocalipsis capítulo 20 es que el fuego cae sobre la gente de la tierra Ajá. y la destruye, que es la muerte segunda. En el versículo siguiente continúa y dice que Juan vio una tierra nueva. Si el fuego cae del cielo sobre la tierra y la destruye, la reduce a cenizas, como dice Malaquías, bien, ¿por qué la Biblia dice que hay una tierra nueva? Esa tierra debería continuar viviendo por los siglos de los siglos, con las almas siendo atormentadas en ella. Pero aquí no dice eso. Se reduce a cenizas y luego Dios crea una nueva tierra, en la que morará la rectitud, como dice Pedro. Si crees en el alma inmortal, Jeff, no puedes creer en este maravilloso texto de aquí, en el Apocalipsis 21, versículo 4. Enjugará a Dios todas las lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. El alma inmortal exige que haya dolor constante y sufrimiento constante. Pero la Biblia prevé un tiempo en el que todo eso desaparecerá, todos los cementerios desaparecerán, los hospitales desaparecerán, la enfermedad desaparecerá, el cáncer desaparecerá, y viviremos en este nuevo mundo que Dios crea y diseña para nosotros. Gracias a la Maravilloso. belleza y a la maravilla de esa nueva tierra, no logro concebir estar en esa nueva tierra por toda la eternidad. Y pensar que en el borde de la eternidad, en algún lugar, quizás mis seres queridos o mis amigos son atormentados durante todo el tiempo en el que yo existo en el cielo. Para mí toda esa idea es muy ajena a todo lo que yo sé y entiendo sobre Dios. ¿El cielo sería el infierno para ti? Por supuesto, Ujú. sí. Y el concepto de la muerte segunda no dice que es una segunda vida. Dice que es una segunda muerte. Si dice segunda muerte, significa que no habrá nada. Será una destrucción a la nada en vez de una destrucción a otro estado de existencias. Ah, Recuerdo cuando estuve en Dachau, estuve de pie al lado de esas cámaras de gas y vi todo el campo de concentración. Me causó una gran impresión, incluso ahora, al pensar en esa intensa Ujú. experiencia, todos nos retorcemos de terror por lo que hizo Hitler. ujú. Pero en realidad no es nada en comparación a lo que la opinión popular piensa acerca de Dios. Sí. Sí. Porque como hemos dicho, Hitler al menos puso fin al sufrimiento de la gente. Están Claro que muertos, sí. es terrible lo que hizo, pero están muertos. Pero esta idea popular mantiene a la gente viva, gritando, friéndose. Es muy, muy horrendo. Con razón el diablo está interesado en hacernos avivar creer esto. este fuego. Aviva el temor también, ¿no? Por supuesto. Pero el amor perfecto despeja todo temor. Sí. Sí. A mí me parece que el hecho mismo de ver que la muerte tiene un fin, que el infierno se reducirá a cenizas, muestra completamente, bueno, nos hace creer que, vaya, realmente creemos que vamos a continuar viviendo atormentados en el infierno por siempre y para siempre y para siempre. Y es un punto de vista más humano de percepción en Dachau. La experiencia es algo que nos hace... La humanidad es más cruel que Dios. Él dice que no, si vas a arder en el infierno, te reducirás a cenizas. Pero la humanidad dice no, si ardemos en el infierno, continuaremos ardiendo. Sí. Es algo horrible y sí. Dios dice no, es muy ¿Siempre doloroso. entendiste esto, cristiana? No. Cuando oí esto por primera vez, de hecho, estuve preguntando... Es una pregunta que siempre me hice desde que era niña. Si iba a arder por siempre en el infierno o no. Tengo que estar con Dios, si no,
no quiero estar en el infierno. Entonces no tengo otra opción y cuando oí esto y alguien me enseñó esto y me mostró de la Biblia que Dios solo da el fuego del infierno para deshacerse del mal y destruirlo de una vez y por todas. Y para empezar de nuevo con una nueva tierra. Me hizo pensar, vaya, no tengo que ir al cielo porque me da miedo arder en el infierno. Yo quiero ir al cielo porque quiero estar con Dios. Y no quiero servirlo solo por temor. Y la primera vez que oí todo esto me hizo abrir los ojos sobre quién era Dios. Porque me hizo pensar, vaya, bueno, Dios en realidad es amor. Sí. Jeff, esto me hace pensar en ese texto que todos conocemos. Sí. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No dice que habrá dos alternativas, habrá vida eterna y tormento eterno. La opción es perderse o tener vida eterna. Pero está basado en la invitación de un Dios de amor. Sí. Dios amó tanto al mundo que todo el que viva en Jesús tendrá vida eterna. En la gran lucha cósmica en la que ustedes y yo, en la que todos estamos, parte de la percepción del diablo, su mentira desde el comienzo es que no morimos. Lamentablemente engañó a todo el mundo porque aceptaron esta enseñanza de que cuando morimos seguimos viviendo, pero en otra esfera. Seguimos viviendo de alguna manera. El diablo entonces usó esa enseñanza para difamar el carácter de Dios y lo hizo ver como un monstruo mucho, mucho peor de lo que Adolfo Hitler siquiera soñó ser. Y la maravillosa buena nueva es esta, que Dios es un Dios de amor. Quiero leerles un versículo, está casi se puede sentir el patos en la voz de Dios. Está en Ezequiel capítulo 18, versículo 23. Escuchen esto. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. No vivirá. Escuchen, ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? ¿Oyen el patos cuando Dios nos dice, yo no quiero la muerte del impío, quiero que todos vivan, quiero que tengan una vida eterna? Y la elección es de ustedes y mía. ¿Dónde estaré dentro de 1000 años? Eso lo determinará qué elegiré hoy. De hecho, quiero pedir a todos los televidentes, a todos los que nos escuchan, que elijan a Jesús, que lo acepten como su auténtico Salvador personal. Ahora los invito a orar. Maravilloso Padre nuestro que estás en el cielo, quiero agradecerte de nuevo por la palabra de Dios. Te agradezco por la maravillosa, consoladora seguridad que enseña la Biblia de que cuando morimos dormimos en la tumba hasta la llegada de Jesús. Te agradezco, Señor, que la Biblia nunca da enseñanzas monstruosas de un infierno que arde por siempre. Oh Señor, ayúdanos a amarte y a amarte por amor, no por temor. Porque Jesús vendrá pronto, queremos estar en ese maravilloso reino. Manténnos leales, manténnos sinceros. Mientras continuamos estudiando, por favor, sé nuestro Maestro. Te lo ruego en nombre de Jesús. Amén. Amén.